Bien. Bien, vamos a empezar. Pues ya debería estar todo. Esta es una de las últimas curvas que hemos mirado. Y en esta curva, este es el famoso punto de equilibrio. Entonces, esta curva está cada vez siendo más utilizada, interpretada, porque de aquí se sale y se toman las decisiones correspondientes. Muchas veces por el cambio tecnológico, antes de llegar inclusive, se produce el cambio de la unidad, del equipo. Y esta herramienta es importantísima porque nos permite analizar el tema de los costos de mantenimiento y además el cambio tecnológico. ¿Cuándo puedo reemplazar el activo? Y no es pues la misma política que tienen los países del primer mundo y nosotros. Nosotros compramos tecnología obsoleta y todavía queremos prolongarle la vida del activo. Entonces, con esa visión de los empresarios, les cuesta invertir. Ayer hubo una defensa de un mantenimiento con el objetivo de mejorar la confiabilidad y resulta de que habían problemas y el joven confesó nomás que compran equipos usados y después no hay repuesto. 25, adición más, 25, más va a ser. Cristian. Bien, pero indudablemente que esta curva es útil, que esta curva nos tiene que mantener despierto y alerta. Bien. El problema, ¿qué se puede hacer para detectar la famosa falla? Es una nebulosa y una incógnita. Hay que estar atentos, hay que invertir mucho tiempo en interpretar la operación de la máquina, interpretar la operación de los operadores, cómo están operando las máquinas, cómo se efectúan los arranques, los cambios, la programación, etcétera, etcétera. Podríamos decir de que es muy complejo. Es muy complejo. Sin embargo, algo hay que hacer, ¿no? ¿Qué sucede si no se puede encontrar una tarea proactiva, apropiada? Uy, hay que seguir buscando, ¿no? Hay que seguir investigando. No es cuestión de probar. Se equivocan y la máquina está lista. Eso es lo que contaban ayer, de que querían arreglar algo y la quemaron la tarjeta madre y resulta de que la máquina es una máquina italiana que cuando se han puesto en contacto con el fabricante no fabrican más por el problema tecnológico, la obsolescencia tecnológica. Y entonces, este es el punto. Imagínense que para depreciar un equipo dicen 200,000 horas. ¡Wow! Porque así deprecian los equipos 20 años. Cada año, miren, se vuelve 25 años.
Porque cada año son 8.750 horas que con el mantenimiento lo vamos a volver 8.000 por mes, por año. Es un buen promedio. Ojo, es prácticamente una máquina que está trabajando en forma continua. Prácticamente. Porque me quedaría 2 meses, 2 meses dividido en 60 días, 2 meses dividido en 12, me quedarían 5 meses, 5 días por mes. No vayan a creer que es exagerado. Es un buen ritmo de esa máquina. Y entonces hago 8.000 horas año, en 10 años son 80.000, en 20 años son 160.000, en 25 años son, wow, las 200.000 horas. ¿Y será que no es obsoleto ya esa tecnología al ritmo que vamos? Y entonces, este punto nos tiene que permitir, si ya recuperaste tu inversión, mejor que pienses en invertir en una nueva máquina, porque va a ser muchísimo más eficiente. En consumo específico, en niveles de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren bien, porque no es cuestión de quedarnos con las máquinas viejas. Ahora, ¿qué es lo que hacen los países del primer mundo? Dicen, voy a cambiar mi activo. Ok, cambie. Y bajan la tasa impositiva. ¿Quieres traer algo? Bueno, importarlo. Tu tasa arancelaria va a ser menor. Acá, no. Acá todavía si es viejo te cobran más. Peor todavía. Y si es nuevo, por todo lado te quieren robar. Y entonces así, jóvenes, es difícil competir, producir un excedente para exportación. Porque el problema deberían trabajar para exportar, no para importar. ¿Y por qué importan? Porque la calidad del producto externo tiene más calidad y encima es más barato. ¡Wow! Es para agarrarte la cabeza y decir, ¿qué estamos haciendo? Y entonces, jóvenes, con esa mediocridad no vamos a llegar lejos. Y les digo así honestamente, con esa mediocridad, difícil es manejar las empresas. Cuando todo el mundo está siendo competitivo, nosotros produciendo bienes y servicios de baja calidad y a alto costo, porque traigo máquinas viejas y no soy competitivo. Y el que entiende el problema, bueno, ese sí. Y deben haber industrias que vayan a ese ritmo. Imagínense, Cupel, la fábrica de papel higiénico, era una planta que estaba desechada en el Brasil, la trajeron y le hicieron funcionar. Un papel ordinario, papel higiénico ordinario, miércoles, parecía lija y vendían ese producto. Creo que esa planta ahora la han desechado. Claro, les estoy hablando del año 94 que visité esa planta. Detección de las fallas. Técnicamente viable. Una tarea es técnicamente viable si tiene la posibilidad de reducir las fallas a un grado tal que sea aceptable para el usuario. Y ahí el usuario van a ser ustedes. Y entonces es importante ver, miren, por eso lo he dividido en dos partes.
el famoso iceberg. Así como lo ven, es el que lo hundió al Titanic. ¿Por qué? Porque lo que no se ve es lo que está ahí abajo. Y entonces el Titanic se chocó con una masa inmensa de hielo que lo perforó. Entonces, miren, en mantenimiento sucede lo mismo. Estamos mirando al mantenimiento y solamente estamos mirando la parte superficial, la parte de arriba. Pero abajo, uy, hay pérdidas de energía, hay costos de capital, incremento de inversiones, pérdidas de mercado, pérdidas por capacidad productiva, pérdidas por producción, pérdidas de calidad, pérdida, todo es pérdida, jóvenes. Este es el problema. ¿Cómo vemos al mantenimiento desde un punto de vista, pero integral? Y esto es lo que nos ha llevado a lo que conocemos con el nombre de causa raíz. ¿Cuál es la causa del problema? Y entonces lo que estamos mirando es esta. Por eso decimos la causa raíz. La hierba tiene una raíz, la maleza o la hierba tiene una raíz, pero terriblemente, impresionantemente grande. Pero estamos solamente mirando el síntoma del problema. Tenemos la sorpresa, pero grande la sorpresa cuando vemos y analizamos esto que le llamamos las raíces. Y claro, si no llegamos al fondo, vamos a ir por las ramas y nunca le vamos a dar solución. Entonces, arrancamos y la raíz otra vez va a sacar la maleza. La raíz, la causa detrás del síntoma. Debajo de la superficie no se ve, pero está ahí presente. Yo en mi jardín tengo pasto y tenía una maleza, wow. Y venía el jardinero y cortaba y otra vez salía y otra vez esa maleza y me tenía mal. Hasta que un buen día llovió y después de llover, con un poquito de paciencia, me senté y empecé a sacar hierba por hierba. El problema era encontrarla a la madre. Hasta que la encontré a la madre. He sacado una raíz, pero no se imaginan lo que fue eso. Saqué como tres antes de llegar a esta. La saqué y nunca más he tenido hierbas en mi jardín. Y se la mostré obviamente al jardinero. Porque el jardinero viene, le pasa nomás la máquina de cortar el pasto y ya está. El proceso de identificación de las fallas está asociado a este problema de la causa raíz. Y hay problemas que no se van a dar cuenta. Y están ahí. Y reparan. Y pasa un tiempo y otra vez está ahí. Para identificar la causa raíz, ¿qué tenemos que hacer? Es necesario quitar de nuestras mentes las ideas tradicionales y los mitos. Porque si tenemos eso, ese preconcepto, no vamos a llegar a la causa raíz y no vamos a tener la solución. Miren, les voy a contar. En un determinado momento, las máquinas empezaron a calentar. Mi mantenimiento al ingeniero primero. ¿Han hecho mantenimiento? Ingeniero, ¿cómo va a preguntar así? Hemos hecho. ¿Y por qué por qué tenemos tan alta la temperatura de refrigeración? Quiero ver la próxima vez. Bueno, limpiaron, evidentemente, lavaban bien la torre de enfriamiento. Funcionaba un tiempo y otra vez. Miércoles, no puede. A ver, revisemos el circuito de refrigeración. El termostato,
¿Está funcionando bien? Está funcionando bien, porque es el que te hace pasar los niveles de caudal de agua para refrigerar un determinado volumen. Mierda. ¿Y ahora? Ah, ¿y ahora? Empezaron a buscar nada y nada y nada y nada. Nada. No puede ser. Dame la cámara. Un día voy y miércoles empiezo a revisar y nada. Y empezó a llegar el verano. Y, ingeniero, ¿qué hacemos? Le pregunto al ingeniero, a ver, ve qué es lo que podemos hacer. Bueno, ellos analizaron y me trajeron la propuesta, vamos a poner agua. A las torres de refrigeración vamos a hacer caer una lluvia de agua. Ya, ok, perfecto. Ya, ¿qué material necesita? Tubines de plástico, perforaron, todo, instalaron la solución. ¿Qué pasó? No puede ser. Bueno, al poco tiempo ya no era suficiente y el verano estaba pues encima. Mierda. Perdónenme la expresión. ¿Qué hacemos? Hay que subir a alguien para que rocíe con la manguera porque es más efectivo. Ya, suba. Cuando voy a verlo, era un calor. En las torres de refrigeración con su manguera se iban turnando. Le digo, oye, ya, para. Le digo al jefe de la división mecánica, al ingeniero, esto está mal. ¿Te imaginas? Se cae ese individuo por la temperatura, se va a hacer puré. Y el culpable va a ser vos y yo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Empezamos a buscar el sistema de refrigeración, el circuito de refrigeración, y pues no encontrábamos nada. Nada. Revisábamos. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Mierda. No, me tenía mal, ya no dormía, pensando en un accidente. Yo era el gerente de operación y mantenimiento, sobre quién iba a caer la habilidad. Pero tampoco podía parar a la máquina. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y estudiaba el plano, y lo recorría y lo miraba y no encontraba. Hasta que un buen día, en la noche, estaba pensando y dije, a ver, voy a hacer un ejercicio. Me voy a meter por la tubería donde puede estar el problema. No puede ser válvula, ¿no? Que no me está pasando, dejando pasar. Pero no puede ser válvula. ¿Por qué? Porque en las otras condiciones no hay problema. Hemos probado el termostato hace la apertura, está todo bien. No es caudal. Bueno, empiezo hasta que llego al intercambiador de calor con el aceite. El aceite se refrigera con un circuito de agua que pasa por las torres de enfriamiento y allí se enfría y vuelve, pero empezamos a medir y la temperatura era alta. Ah, no. Hice un ejercicio mental y me metí mentalmente, recorrí la tubería, las válvulas, hasta que llegué a un determinado lugar al intercambiador de calor del aceite y dije, acá está el problema. Bueno, la máquina estaba operando, hay que programar la parada, hay que hacerle un mantenimiento, hay que limpiar eso. Y desmontamos el cambiador. Son unos conductos, unas plaquitas de aluminio, que es por donde circula el aire que enfría. Hay un flujo de contracorriente de
de aceite con agua. Y allí estaba el problema. Empezamos a limpiar, cuando vimos era un desastre. Era un desastre que se producía en el circuito de agua. ¿Por qué? Porque no se tenía cuidado con el agua. El agua que se reponía no era un agua adecuada. Y aquí en Santa Cruz es muy común, joven. No, empezamos a sacar y empezamos a limpiar miércoles. Salían con... Pero era, ¿cómo no iba a trabajar? ¿Cómo podía trabajar esa máquina en esas condiciones? Impresionante. Impresionante lo que saca. Empezamos a sacar y empezamos a limpiar. Empezamos el mantenimiento el sábado y la máquina tenía que volver a trabajar el lunes. No teníamos mucho tiempo. Y así como íbamos, miraba la hora y decía, no vamos a avanzar. Le digo al jefe mecánico, anda, tráeme la hidrolavadora. A ver, prueba con la hidrolavadora. Y empezó a salir. Y de esa manera limpiamos rápido. No lastimamos las placas. Estaban limpiando con cepillos de acero y con el cepillo de acero perforaron. Entonces tuvimos que sacar, porque si no se empieza a entrar agua al aceite y el aceite lo inutilizamos. Lo limpiamos, ¿eh? Lo pusimos. Mira. A la siguiente semana hemos tenido que parar la otra máquina y hacer lo mismo. Y después a la otra lo mismo. Y quedó eso chalinga. Pero tienen que ponerse las pilas, jóvenes, a buscar para identificar la causa raíz. Ello implica un cambio del paradigma. Tienes que pensar de otra manera. Lo segundo es recopilar la información. Y aquí esta información es difícil si no tienes una captura de la información mediante sistemas electrónicos, los sistemas SCADA. La otra información está en el manual, en los manuales del fabricante. Y entonces tienes que cuidar los manuales del fabricante. Pierdes esos porque son unos, por no decir otra cosa, se llevan los manuales a sus casas y no los traen. Hijos de puta, perdónenme la expresión. Y después viene la gente nueva y no tiene con qué coche trabajar. He tenido que hacer digitalizar y meterlo para que todo, y abrirlo para que todo el mundo tenga. ¿Y saben qué? Empezaron a aparecer los manuales. Claro, les estorbaba en sus casas y la información ya estaba para a todo el mundo. Entrabas con tu computadora, el mecánico, el ingeniero, cualquiera. Te llevabas en un flash la información. Tener basura en tu casa ya no servía porque todo el mundo tenía información. Tenemos que saber qué edad tiene el equipo. Obviamente que con la edad es la tecnología. ¿Qué mantenimiento ha tenido y cuándo? Los historiales. ¿Qué régimen de trabajo tiene? ¿Tiene sobrecarga? ¿Ha tenido disparos? ¿Han actuado las protecciones? Todo eso tiene que estar documentado, señores. ¿A qué temperatura opera? ¿Superas la temperatura límite? ¿Sobrecarga? Wow. ¿Has modificado el setting? ¿Quién ha sido el salvaje? ¿La temperatura la han incrementado? Porque hemos encontrado esto en una máquina. Una temperatura excesiva. Y obviamente que las piezas, la parte caliente, se ha deteriorado. Hemos tenido que hacer un mantenimiento adelantado. ¿Y eso qué significa? No estás acortando el ciclo de vida de tu máquina. La curva de la batea y la rentabilidad. Esto lo hemos visto, pero tengo que rescatar la curva de la batea. Aquí hay muchísima información. Edades. Tienes la edad infantil,
la falla prematura, que está asociada con el puesto en servicio de la máquina. Y tiene un coeficiente negativo y por eso decrece. El exponencial es negativo. Aquí el exponente es positivo y se decrece. Aquí el exponente es negativo y por eso decrece. Esto, si han hecho unas buenas pruebas en fábrica, si han hecho un buen montaje, si han hecho, entra perfecto. Y después un poco más allá vamos a hablar sobre esto. Esta parte es una parte donde se van a producir fallas aleatorias. Pero, sí, ¿vamos? Sí, bien, hijo. ¿Cómo todo? ¿Cómo te fue? Qué bueno. Qué bueno. Te dejo, estoy en clases, ¿ya? Te ya hablamos después. Sí. Es posible, sí. ¿Por qué? Ya, vamos a ver, porque tengo también otra. ¿Ya? Pero entro con el celular. Ok, gracias. Ya, chao, chao. Esta curva, ¿cómo la tenemos que interpretar? La tenemos que interpretar acá en la abscisa, que es el tiempo, y en ordenada es la probabilidad de falla. Entonces, cuando estoy arrancando la máquina, es porque he probado todos los sistemas. El sistema de refrigeración, el sistema de lubricación, el sistema de control, el sistema con incendios, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo. La planta de tratamiento de agua, todo. Y tengo que ir tiqueando y tengo que ir remarcando. Porque lo que no se marca es lo que no se ha hecho. Y entonces hay que revisar todo eso para entrar a las pruebas. Y en las pruebas hay todo un protocolo de pruebas. Porque cuidado que lastimes o que le produzcas un daño a la máquina. Y entonces vas haciendo los ajustes y el ajuste con este exponente va bajando hasta que llega a un mínimo. Inclusive por acá de repente ya están hechas las pruebas y empieza la máquina a operar. Pero en ese caso tendría que ser por acá esta curva. Esta parte aleatoria que se vuelve horizontal. Este es el periodo donde entras en explotación en una forma confiable la unidad. Hasta que la probabilidad de falla se incrementa exponencialmente. Y aquí entras en una zona de vejez. Son fallas por desgaste. Estas son fallas accidentales. Estas son por diseño, por mal montaje y por algunos otros problemitas más que puedes tener. Pero la máquina ya ha sido probada en fábrica. Y ahí es donde van a decidir los fabricantes si esa máquina la desechas, porque es así, se desecha o entra en reparación, porque a veces entrar en la reparación cuesta mucho. Cuesta mucho. Claro, aquí, miércoles, nos llega de todo. Un día estaba en Miami y fui a comprarme un equipo de música. Y me dice, por decirles, vale $600. Uno para poner mi celular y de allí una cosa bien interesante. Un reproductor. Bueno, $600. Pero si quieren, me dice, hay unos equipos de refurbished. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí, me dice, son unos equipos que han sido probados en fábrica, pero han tenido alguna falla, han entrado otra vez y lo han acondicionado. No. Ahí nomás, dame. Y se traen esos equipos y los venden.
Y bueno, pues, cada uno es el que corre riesgos. Pero imagínense, en una turbina que vale millones de dólares, ¿harías eso? No, hay que ir y probarlas. Y para eso son las pruebas de performance que se tienen que pasar. Y entonces, esta otra curva, que es la misma, me da mucha más información. Miren, va a depender de muchos factores, pero están bien definidas. El arranque, el comisionado, la puesta en servicio y me da la mortalidad infantil. Es que estos gringos son mucha cosa. El imperio, la derecha, la mierda que le echan. Pero ellos te dicen las cosas tal cual como son. Dicen, ¿no? El startup son los arranques, el comisionado. Porque estas nuestras máquinas tienen una probabilidad de falla alta en el arranque. Este es nuestro problema. Ya no hemos hablado del TIF o del FOR. FOR es ¿cómo es? El ratio out forced, la tasa de parada forzada vendría a ser su traducción. En cambio, el TIF, que está en castellano, es falla también forzada, falla de interrupción forzada. Pero esos indicadores hay que manejarlos. Y esos indicadores hay que exigirles que el fabricante nos den, porque con eso se hacen las evaluaciones para hacer la selección de las máquinas. Y entonces, miren, los gringos son más honestos en eso, nos muestran lo que es. Y vean las revistas especialidades, nos dicen qué peso tiene, qué dimensiones tiene, qué rendimiento tiene, qué potencia tiene. Tienes todo. Yo por eso agarraba y les llevaba las revistas especializadas para que las vean, para que saquen la información y para que las busquen y para que entiendan el problema. Estas son las fallas aleatorias y estas son dicen, no, la vejez, el fin de la vida. Pero el fin de la vida empieza acá, el fin de la vida empieza acá. Y entonces, miren, acá están apareciendo unas curvas que después las vamos a analizar, que son las curvas de falla. Porque ¿qué es lo que queremos? Queremos confiabilidad. Y resulta que la confiabilidad había tenido 6 curvas de falla. De esta curva de la bañera nos han derivado a analizar las 6 curvas y con su tasa de probabilidad de falla. Bien. ¿Qué es la curva de la bañera? Buena pregunta. Esta función representa la probabilidad de que un determinado activo falle a lo largo del tiempo y nos permite distinguir claramente 3 fases distintas en el ciclo de vida del activo. Conocer bien estas 3 fases nos permite adoptar, no es adaptar, perdónenme, aquí es una letra la que me cambia todo, es adoptar. Y lo corrijo porque después, cuando vuelvo a repasar con el rastrillo, no lo voy a encontrar. Adoptar el plan de mantenimiento a lo largo de la vida del activo. Comprender bien la curva de la bañera nos permite determinar la vida útil de un activo. ¿Le hago mantenimiento o lo cambio? Su fiabilidad en mantenimiento, yo no sé de dónde me sacaron la palabra fiabilidad. Entiendo de que es porque no quieren superponer la fiabilidad con la palabra confiabilidad. Porque la confiabilidad estamos hablando como una tasa, como un ratio. En cambio, la fiabilidad me está diciendo qué probabilidad de falla, de ocurrencia de falla puede tener esa máquina.
cuán bien constructivamente y de diseño puede estar hecha. Mantenerlo bajo control. De esa manera puedo estirar la vida de ese activo. Pero vuelvo a repetir, ¿será prudente? Por el tema tecnológico, de la innovación tecnológica. Si estoy haciendo un trabajo manual, mejor dejarla a la máquina y comprarte una máquina que te haga el trabajo en automático. Pero si estás trabajando con una máquina que está en automática su producción, ve qué mejoras puedes hacerle. Entiendo de que por nuestro mismo estado y la condición en la que vivimos, tenemos que pensar un poco de esta manera, pero ya tenemos que empezar, hemos dicho, cambie su paradigma, cambie su manera de pensar. No puede ser. No puede ser. Por ejemplo, mi empleada come con cuchara. ¿Cómo fui? Si me está viendo que estoy utilizando cubiertos, es que es más cómodo. No quiere usar. Y por último le mete la mano. Puta madre. No quiere vacunarse. Epa, epa, epa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero mi esposa no es de acá. Aprende sus dichos. Uy, 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 uy. Es aberrante. Ya que vas a aprender, aprende todo. Y lo mismo es con las turbinas. Ya que van a aprender a manejar las turbinas, pero manéjenlas bien. Es como esos huevones que salen en su auto y se estacionan donde les da la puta gana. Se paran en doble fila, se cagan. No, 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 no. No, no es así, jóvenes. Un tipo que me obstruye el tráfico es un tipo de lo más inconsciente porque está causando de que el resto de la población, de que el resto de los usuarios, tenemos que consumir más combustible porque hacemos más lento todo ese trayecto. El beneficio no es para mí ni para ti, en contra de él porque él no paga un carajo. El impacto es para la sociedad, porque esas unidades productivas de libre disponibilidad pueden ser invertidas en otra cosa. Claro, me puedes decir que soy un miserable de que estoy mirándome centavos. No, no, no. Sí, centavos conmigo, pero se van y se paran horas, interrumpes el tráfico. No mío, sino de miles de personas. Ah, pero cuando el pendejo se sube y quiere manejar, toca bocina para que todo el mundo le dé campo. No, no, estamos mal. Y eso saben qué es, esa educación. Pero la principal ventaja es poder planificar cómo y cuándo realizar el mantenimiento. Eso es lo que me dice la curva de la bañera. ¿En qué condición estás? ¿En qué punto de la vida útil de la máquina estás? Y ojo, ¿no? No estoy hablando de las 200.000 horas. Estoy hablando de periodos de 24.000, de 48.000 horas, donde tengo que cambiar repuestos. Y ahora van a ver cómo va modificándose esos ciclos. Le tienen terror al mantenimiento. El objetivo final es prolongar la vida útil del activo y aumentar su disponibilidad. Hago mantenimiento para darle confiabilidad, pero al mismo tiempo le estoy aumentando la disponibilidad porque la máquina trabaja en forma segura. Para eso hago mantenimiento. Para eso hago mantenimiento. Para
incrementar la disponibilidad. Habíamos visto de que la disponibilidad dependía de 3 factores. De la confiabilidad, que es inherente al diseño de la máquina. El soporte básico de mantenimiento, que es toda la parte logística de la compra de repuestos, movimientos, etcétera, etcétera, trámites. Y la mantenibilidad. Esta mantenibilidad depende de ustedes, va a depender de ustedes. Y lo otro, tienes que manejarlo, porque el mantenimiento prácticamente empieza cuando seleccionas la máquina. La confiabilidad, qué tipo de material, qué tipo de tecnología, qué tipo de concepción, de idea, de fabricación, montaje, puesta en servicio, etcétera, etcétera. Es todo un problema. ¿Han visto? Decimos de que más o menos estamos en 20-80. 20% es todo el proyecto hasta que entra la máquina en operación. Y luego decimos 20. De ese 20, 2 es operación y 8 mantenimiento. Entonces no te pueden echar la culpa si estás trabajando en mantenimiento, de que eres el causante de la desgracia de tus máquinas. No, ¿quién la compró? ¿Quién compró? Y el pendejo que compró, ¿cuánto le dieron de comisión por direccionar esa compra? Las vacunas Sputnik no llegaron. ¿A quién se lo cargamos? Fíjense, que muchas veces hay ese tipo de negociados. Pero claro, como en la máquina, mejor hacer las cosas bien. La curva de la bañera y el mantenimiento. Y entonces, mira, a través del mantenimiento puedo prolongar el ciclo de vida. O si hago un mantenimiento, esto también se va a cortar. Sí. Esto se puede cortar por un mantenimiento. ¿Por qué? Porque de repente estoy colocando piezas defectuosas. Hago reparaciones que no son las adecuadas. Wow. Y entonces esto es bien sensible. Y entonces a de la bañera la podemos ya resumir. No, niñez, esta es la probabilidad constante o fallas aleatorios. Se puede dar por muchas causas. Y esta es la probabilidad del envejecimiento. Pero fíjense, si te sucede algún evento por acá, tienes que tener todo estructurado para darle respuesta al retorno de la unidad. Porque has visto en la curva que les he mostrado, el tiempo hoy me quita área de utilidad. Y entonces mejor piensa qué es lo que vas a hacer. Y obviamente de que van a tener sus variantes, ¿no es cierto? Unas más pronunciadas que otras, pero ahí estamos. Esta es la parte conflictiva. La curva de la bañera y la operación. Bien, una bañera. Pero resulta que le doy sobrecarga a la máquina y ¡pum! La máquina dispara. ¡Wow! Y mire, esto es producto de una mala operación. Le estoy quitando vida útil a la máquina. Le estoy sobrecargando de repente. Era lo que decían, estos boludos, ¿cómo le cargan a esas vagonetas, las vuelven trufis y le meten más gente? Claro, no dura. No dura. ¿Qué es lo que están haciendo? Es hacer su retorno de la inversión más rápido. Y después lo cacharrean y después se quedan sin trabajo. Las máquinas fallan por diversas razones. No todas las fallas son iguales. El término falla de máquina o descompostura implica que la máquina ha de hacer la función de diseño
o lo que se esperaba de ella. Y entonces tengo que ver, necesito una máquina para recauchutar llantas. Bueno, pues no voy a comprar una planta para parchar llantas. Pero está ahí nomás, ¿no? Cerca. Pero no, objetivamente son dos conceptos diferentes. Claro, son dos conceptos diferentes. Mire, una máquina que compro para Potosí no puede ser igual que la de Santa Cruz. O sea, la turbina posiblemente puede ser la misma, pero el generador seguro que no va a ser el mismo. Pero estoy comprando máquinas igual, no sirve. Y entonces el fabricante te va a proponer un generador más chico, o te va a dar sin preguntarte y va a presentar tu oferta y va a ganar. ¿Por qué? Porque va a presentar un generador más chico. Les he contado que yo iba seguido a Carachipanda a ver la turbina. Y un buen día agarro, entro a ver al generador y el generador empieza a ver los manuales. Toco, ¿qué? Un Olympus SK30. 30 megas. Un bar. Cuando me fijo la placa del generador solamente tenía 16 megas. ¿Para qué le voy a poner más? Y por eso es que la ganaron. Ganaron esa provisión yo no sabía. Seguramente que cuando hicieron la evaluación se han debido dar cuenta. Pero llegó un momento y dije, ¿y qué mi corcho hace esa turbina en Potosí generando 30 megas si aquí le podemos sacar 10 y 15 y medio, si aquí le podemos sacar 30? No puedes, el generador es chico. ¿Qué? El generador chico. Vas a trasladar y la máquina va a estar de vacaciones. Déjala nomás ahí. Vas a gastar plata en vano, en el traslado. Esto es lo que se llama la pérdida de función de la máquina o componente. No me cumple la función, hay una falla funcional. No me está produciendo la cantidad requerida. Por ejemplo, si se instala una bomba que bombee 400 litros de aceite por minuto, pero con el paso del tiempo va disminuyendo su función a tal punto que ahora solo puede bombear 300 litros por minuto, esto es lo que se denomina la pérdida de función del activo. No me está dando lo que está por diseño. Y si sigo trabajando, voy a tener pues bajo rendimiento. Esta pérdida de la función se divide en tres categorías principales. Miren, la obsolescencia tecnológica, esto es terrible. Miren cómo son las cosas. Las computadoras en 18 meses tienen obsolescencia tecnológica. Y cuando compras una computadora tienes que depreciarla a lo sumo en 3 años, su activo. Compras en $600, cada año 200. Te va a quedar la computadora, sí, pero su tecnología ya no es la adecuada. La obsolescencia. Accidentes, mala operación o descuido, en fin. Degradación superficial, desgaste. De las tres, la degradación de la superficie de los componentes internos es la causa de la pérdida de la función de la máquina en la gran mayoría de los casos. Tengo bajo presión de lubricación. Wow, tengo que hacerle mantener el cojinete, los rodamientos, no sé. Pero, ¿y si se me frotan los álabes del compresor? Wow, voy a perder eficiencia.
Así se los planteo. Porque, ¿qué es lo que pasa? El cojinete puede bajar su luz y también va a bajar la luz los álabes. Entonces, mejor preocupate de cambiar tu cojinete o tus rodamientos. Lo vas a hacer gastar en los álabes. Y el del compresor es terrible, porque te tiene que durar un juego los 200.000 horas. En cambio, los álabes voy a cambiar a 24.000, voy a cambiar a 48.000. Bien. La degradación de la superficie de la pieza se debe principalmente al desgaste mecánico y al desgaste abrasivo. Este desgaste abrasivo es el que me cambia toda la geometría de los álabes. Todo el perfil aerodinámico me lo cambia. Estamos listos porque va a consumir más el compresor. Entonces por lavarlo pues y cuidarlo, ese es tu compresor. Hoy en día hay equipos que te hacen el lavado online, es decir, en caliente, la máquina funcionando. Yo en eso era más conservador, no decía para la máquina. En algún momento que vamos a hacer mantenimiento de filtros, algo, vamos a lavarlo el compresor. Y así hacían. Hay que comprar, además hay que tener una máquina especial para el lavado de compresor. Y cada modelo de máquina tiene su equipo. Entonces, si tienes varias máquinas, mejor ten máquinas similares por el tema inclusive hasta de repuestos. El deterioro mecánico de las máquinas se desgasta. Parte del desgaste abrasivo. Por eso es que hay que filtrar y hay que tener bien, sin niveles, hacer periódicamente análisis del aceite para ver qué material tienes, porque en función de ello te vas a dar cuenta de dónde viene el desgaste. Y tienes que mantenerlo limpio. Y entonces, mejor desde que te compres un equipo de tratamiento, una planta de tratamiento de aceite. Mejor. Partículas abrasivas causan desgaste de la superficie, dando como resultado que la superficie se pique o se rasgue, que son puntos de concentración de tensiones y rotura. El desgaste adhesivo involucra dos superficies que están en contacto directo entre sí, generando partículas metálicas. Este desgaste se presenta en áreas donde el lubricante no puede soportar la carga o lugares donde hay escasez de lubricación. Expectativas de la falla. Aquí aparecen las 6 curvas de falla. Miren, esta es la famosa curva de la bañera, la Weibull. Pero esta solamente tiene una ocurrencia de falla del 4%. De 100 fallas, vamos a decir que 4 han fallado por este tipo de curva. O en la etapa infantil o en la vejez. Pero hay otra zona. Estas son máquinas más antiguas que tenían un sobredimensionamiento. Entonces, eran máquinas sencillas, entraban en operación y tenían su falla allá, al final de su vida útil. Pero solamente es el 2. Y la otra, la tercera, la probabilidad de falla ligeramente ascendente. Hasta que puede llegar la falla. Estas son fallas típicas de fatiga. Estas 5%. Entonces vos tienes toda la posibilidad de prepararte y darle solución. ¿Por qué? Porque va a estar bien definido de que en determinado tiempo de horas tienes que cambiar de su sala. Siempre y cuando que tengan un diseño, buen diseño. Y entonces hay que analizarlo bien. Fíjense, esta curva 2, 4, 6 y 5, 11. Estas son las curvas que se utilizan para el mantenimiento preventivo. Sí, así como lo que estás escuchando. Solamente el mantenimiento preventivo me puede atenuar el impacto
de una falla por el envejecimiento de la pieza. En cambio, miren, tengo esta que es ascendente y después se estabiliza. Tengo esta otra, 7%. Esta otra que es constante. Y esta otra, que estas son máquinas o procesos de automatización. Lo largo lo dejo a punto y después se vuelve una curva plana. Y estas tres obedecen a causas randómicas. Entre estas acá, por ejemplo, están todo lo que es la electrónica, todo lo que es el control. La electrónica de repente un día funciona bien y al día siguiente está con falla. Entonces tienes que tener repuestos. Pero si sumas 11, aquí tendrías que tener 89. Súmenlo y está 89. O sea, estás al descubierto 89% de las fallas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Uy, tienes que tener un plan de mantenimiento y de repuestos y de logística y integrado con los proveedores, integrado con con ¿qué es lo que está pasando? La evolución de las expectativas de falla, la primera generación, la segunda generación, la tercera generación es completa. Esta curva de la bañera fue terrible, porque antes hacíamos esto y de repente empezaron a ver las fallas infantiles. Y de repente ahora tenemos que pensar en estas 6. Y tenemos que pensarlo de una manera fría. Análisis de los modos de falla. Cuando estamos hablando de confiabilidad, tenemos que hacer este análisis de modos de falla. Porque un comportamiento no es igual al otro. Un tipo de máquina tiene un comportamiento distinto. Y entonces, miren, otro más atrasado. 2, 4 y 5, 11. 4, 21 y 68, 89. Pero miren, acá tengo este que tiene 72, que es esta con esta, que son las más representativas porque esta tiene acá, ¿sí? Esta prácticamente está acá. Esta está acá o acá. Y esta otra vez acá. Entonces, miren, tengo que pensar en este problema. Y entonces la curva A, el modo de falla, curva de la bañera, empieza con una incidencia alta al momento de la puesta en servicio, una mortalidad infantil. Va decreciendo, seguida de una zona de falla constante o que aumenta en forma gradual. Y aumenta. Zona de fuerte crecimiento, zona de desgaste. Es tercera. 4% de probabilidad de falla. El modo de falla B muestra una probabilidad constante de falla o ligeramente ascendente. Otra vez, envejecimiento. De una segunda zona de desgaste, 2% de probabilidad. Estas son máquinas muy nobles, pero no son tan eficientes. La curva C, el modo de falla C, con una pendiente levemente creciente, se observa un continuo incremento de la probabilidad de falla. Y por horas de operación puede fallar, ¿no?
Hay una edad de desgaste definido que le identifica. 5% de la probabilidad de fallar. O sea, estas tres, dentro de todo, es pues sencillo manejar. Pero no es tan sencillo, jóvenes, interpretarlo. No esperen la vejez para ver qué es lo que está pasando. Y en eso va a haber unas curvas de degradación y allí es donde vamos a tener que ver unas cosas interesantes. Entender más que ver. Y lo que sí estoy seguro es que de una manera directa o indirecta, cuando vayan a trabajar, algo de mantenimiento van a hacer. La curva D, 7% de modo de fallar. Superada la etapa de puesta a punto, la probabilidad del equipo nuevo se mantiene. Se incrementa la probabilidad entre una zona de probabilidad de falla constante, 7%. Esta otra, 14%. Esta es la peor. Estos son los sistemas automáticos de automatización. Lo que cuesta aquí es, lo primero, ponerla a punto y después no hay problema. La falla F, alta probabilidad de falla cuando el equipo es nuevo, mortalidad infantil, que desciende seguido de una zona de probabilidad condicional de falla constante y aleatoria. 68% la probabilidad. Entonces tienes que tener los repuestos. Eso es lo que les dije el otro día, que tienen que hacer un manejo de inventario de repuestos. Entonces, ¿en dónde van a invertir la plata? En las chucherías. Porque el 20% cuesta el 80% de tu almacén. Y el 20% son los 80% de repuestos que tienes. ¿Dónde están? Pernos, tuercas, arandelas, sellos, esos oil. Cualquier dato te puede dar problemas. Entonces mejor te compraste una caja, un kit completo. Y entonces, esta investigación contradice la creencia de que existe una conexión entre confiabilidad y la edad operacional. Se tiene la creencia errónea de que cuando mantenimiento, he llegado a la explotación, viene el cambio de la pieza y ¿qué hago el cambio de la pieza? Bien, pero miren, aquí he introducido otra vez la probabilidad de falla infantil. Y aquí he incrementado la probabilidad de falla. Y esa probabilidad de falla es posible de que cometas algún error en el montaje, en el ensamblaje, en que la pieza no había sido la adecuada. Llegas a armar y de repente le das un sobreajuste y ese sobreajuste lo estás pretensionando a la estructura del material. Y entonces, por este motivo, de la pieza o la máquina por sí mismo crea que es la falla infantil.
Las reparaciones programadas incrementan los porcentajes de falla. Al introducir nuevamente las inspecciones programadas, incrementan la frecuencia de falla por introducir nuevamente la mortalidad infantil. El conocimiento de este hecho ha persuadido a las organizaciones a abandonar el mantenimiento preventivo. No. Vamos con calma con el mantenimiento preventivo. Que si hay que hacer, hay que hacer. Pero no voy a hacer mantenimiento preventivo para pensar que le estoy prolongando la vida de la máquina. No, la vida de la máquina está en función de cómo vas a operar sobrecargas, disparos, tu diseño, tu montaje. ¿Ah? Y la fabricación que no sabemos exactamente qué materiales, con qué material, seguramente que son los mejores. Y en ese sentido los gringos, los alemanes, ¡oh!, son bien conservadores. Cuando las consecuencias son significativas, se debe evitar fallas para reducir consecuencias y programar tareas o acciones bien estructuradas. Cambios de paradigma. El patrón de la falla representa la probabilidad de falla en el tiempo. El mantenimiento da más importancia a las consecuencias de la falla que a sus características técnicas. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque le quito disponibilidad a la máquina. Y tengo además gastos que no estaban presupuestados. ¡Wow! El mantenimiento proactivo no es para evitar la falla, sino para disminuir las consecuencias de la falla. ¡Qué bueno! La falla. Se habla de confiabilidad cuando se comprende que no se puede, fiabilidad debería ser, ¿no? Cuando no se puede obtener disponibilidad sin disminuir la probabilidad de falla de la operación. Las consecuencias de las fallas son pérdida de producción, lucro cesante. ¿Saben lo que es el lucro cesante? No, en el lucro. Es lo que has perdido de producir y el mercado tienes compromisos incumplidos. Te pueden multar. Horas improductivas, hombre-máquina. La máquina está parada, el hombre está parado porque no hay repuesto. Degradación y o rotura de la máquina. Esta es la peor. La rotura de maquinaria es peor. Y lo hemos analizado con esas curvitas y hemos interpretado que una rotura de maquinaria, obviamente que es terriblemente funesta, porque lo que me está haciendo es mi rentabilidad me la está achicando en el tiempo. Ahora, el problema es en qué momento de la vida o del ciclo de vida de la máquina se produce. En Sucre, acá en Santa Cruz instalaron entre el 70 y el 74, creo que fue, instalaron las máquinas Norbert. La planta estaba ahí en el parqueo de lo que es la gobernación ahora, lo que fue Cordecruz, ahí en la esquina de la Barba y subiendo la del ex terminal. Y allá estaba la planta del Pari. Yo la he conocido todavía esa planta. Y llevaron dejaron esa planta y recibieron 4 unidades Worthington de 3.3 en Guaracache. Y eso trabajó hasta más o menos hasta el año 76. El 74 entró la primera turbina, el 75 entró la segunda turbina. Y claro, eran 4 máquinas de 3.3, eran 13.2 megas. Cada turbina tenía 25. 25 y 25, 50 y esto.
y las llevaron a Sucre. Allí las conocí en Sucre. En el año, yo empecé a trabajar en el año 81 y en el año 80, 79, 80, se rompió un cigüeñal. 79 debe ser. Se rompió el cigüeñal de la máquina 1. ¡Wow! El seguro pagó el cigüeñal. Estaba ahí el cigüeñal. Y un buen día dijimos, armémosla. Se armó y funcionó. Pero ya no era lo mismo. Ahí ha quedado la máquina. No es lo mismo. Dios mío. Dios mío. La rotura de maquinaria muchas veces, ¿saben qué? Es mejor negociar con el seguro que me pague y con eso compraré otra cosa nueva. Disponibilidad no implica una alta confiabilidad, pero sí la alta confiabilidad implica disponibilidad. Esto tengan que tenerlo claro, porque son dos conceptos totalmente, diametralmente opuestos. Pero la confiabilidad me permite operación segura y por consiguiente mayor disponibilidad. Una alta confiabilidad sí implica alta disponibilidad debido a que la máquina presenta baja probabilidad de falla. Confiabilidad es el producto de la confiabilidad es el producto de la confiabilidad individual de cada sistema que lo compone. Ahí está su fragilidad. Causa de la falla. La causa de la falla es una combinación de factores. Diseño deficiente, mala selección del material, imperfección de los materiales, deficiente control de calidad, error en el periodo de montaje, factores ambientales, corrosión, está cerca del mar la salinidad. Acá en Santa Cruz, obviamente que humedad. Y lo peor son estas sobrecargas. La sobrecarga te va a hacer puré la máquina. En un determinado momento de que el sistema estaba colapsando, vinieron a proponerme de que me iban a pagar y que les demos y que las llevemos a la condición de pico la máquina. ¿Y cómo? Y era un amigo de mi universidad. Y me vino a plantear una pelotudez tan grande. Y no seas fregado. ¿Cómo? No, pero es que te van. Oye, no se trata de pagar. ¿Te das cuenta? Voy a desgastar las máquinas. Y después, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Voy a tener una máquina menos y van a ser 20 megas menos en el sistema. Las máquinas están viejas, las máquinas hacen falta mantenimiento, pero de esta manera voy a acelerar su vida útil. No te las voy a... Puta, se armó un quilombo. Fue a hablar con el gerente general. Le dije, mira, esto es lo que pasa. ¿Vos quieres hacerte cargo de esto? Asumir la responsabilidad, ok. Yo no. Yo lo voy a poner por escrito que no lo acepto. Se le frunció el culo. Perdónenme la expresión. Tampoco acepto. Y ahí quedó. ¿Cómo? Le dije. ¿Cómo le voy a dar le voy a sacar 5%, 7% más de potencia, subiéndole la temperatura límite? Si está al límite, ese setting. No, es que yo te lo puedo... No se trata de quién lo va a... Concepto. Claro, le digo, vos eres un ingeniero electrónico que no entiendes un carajo de la parte mecánica, de la parte del material. Así terminó mi amistad con ese joven, con ese mi amigo. Y pasó el tiempo y nos vemos y un día nos fuimos a tomar unas cervezas y consideramos la conversación que tuvimos.
Entonces, miren, la etapa 1, la mortalidad infantil. Al principio de la vida del activo en su infancia, la tasa de fallos es alta, pero evoluciona en sentido descendente con una pendiente negativa. El exponente es negativo. Este periodo es conocido como mortalidad infantil. En esta fase, los fallos se deben a problemas de raíz en el diseño. La causa raíz es el diseño. Por eso les puse la causa raíz allá adelante. Porque tenemos que encontrarla, la causa raíz, porque si no encontramos la causa raíz, no vamos a poder hacer un buen mantenimiento, señores. La falta de control de calidad, a errores de instalación, a defectos de fabricación, a componentes inadecuados o a funcionamiento insuficiente. ¡Wow! Pero hay una parte interesante. ¿Qué mantenimiento vas a hacer? Obviamente que vas a hacer un mantenimiento correctivo. Pero si estás en periodo de garantía, clávasela pues al fabricante. Reclama. No te quedes callado. ¿Cómo evitar la mortalidad infantil de los activos? Hay varias estrategias para reducir la mortalidad infantil de los activos y evitar los fallos en la infancia. Depuración, pruebas preliminares con tecnologías, sensores, etcétera, etcétera. El defecto se desecha o se repara antes de salir de fábrica. Y entonces, ¿qué importancia y la incidencia que tiene el ir a las pruebas de recepción? ¿Y saben qué? Son tan avaros, son tan mezquinos, son tan mierdas, perdónenme la expresión, que no te dejan, que no quieren aprobar que vaya. O si va a ir el gerente de ingeniería, a veces hasta el gerente general que no entienden un corcho. No entienden un corcho. Y van a hacer turismo. Pruebas de aceptación y fiabilidad, reevaluaciones por cambios de diseño o procesos de fabricación. Controles de calidad, era lo que estábamos diciendo arriba. Pruebas aceleradas y pruebas de burn-in. Burn es fuego. Tengo que llevarlas a las condiciones en las que va a trabajar. Esas son las pruebas de performance. Y tengo que controlarles el consumo específico. ¿Cuál es el mejor mantenimiento para los activos nuevos? Mantenimiento correctivo, ya que es la única solución para que el fallo no se repita. Y lo segundo y lo importante es esto. Además, puedes todavía activar la garantía y solicitar una reparación del fabricante o de la empresa responsable de la instalación. Rechazas. ¿Y sabes qué? Tienes una boleta de garantía que la tienes que ejecutar si no te cumple. Y con eso vas a reparar tu falla. Es así, señores, como se trabaja. Mortalidad infantil, técnicas de fabricación deficiente, ahí está, mal control de calidad, materiales inadecuados, piezas dañadas por almacenaje, esto no lo había nombrado antes. Esto, compras algo y lo dejas ahí y cuando quieres usar, no sirve. Se ha oxidado, piezas dañadas por el transporte. Esto me ha sucedido con un interruptor. Llegó, lo probamos, sí, pum, pum. Cuando llegamos a instalarlo no funcionaba. Se había caído el desgraciado y el eje estaba torcido. Anda a arreglarlo. Afuera. Mala instalación. Errores de operación. Esto es frecuente. Y tengan cuidado con el operador. Tienen que entrenarlo bien. La segunda parte útil del activo. La segunda etapa, la aleatoria. El activo ya está maduro, la tasa de falla se estabiliza, porque todos saben cómo operar el equipo y se corrigen los errores de la fabricación. Este proceso se conoce como la vida útil del activo, es donde mejor produce la máquina. Durante la vida del activo, los fallos son aleatorios y se producen debido a errores humanos, fallas
fallos naturales, uso excesivo o de sobrecarga. Esto tienen que evitar de trabajar con sobrecarga. ¿Cuál es el mejor mantenimiento? Obviamente que hay que empezar a hacer mantenimientos predictivos, recomendando que siga las recomendaciones del fabricante para las revisiones periódicas. Los fabricantes tienen en el manual una sección que te dicen, donde te dicen los mantenimientos elementales, básicos. Pero ahí también al final te dicen que tienen que estar sujetos a las condiciones del sitio. ¿Eso qué significa? Aquí hay arena, cuidado con tus filtros, la frecuencia que te dan de repente no va a ser la misma. O como que es, en invierno no es lo mismo que en verano. En verano llueve, no hay polvo. En invierno, ahora ya se está acercando agosto, hay unos vientos y te traen arenas. ¡Wow! ¡Wow! Y peor todavía con el chaqueo. Se entra esa corbonilla y entonces tienes que prepararte y prever tus filtros. La mejor estrategia de mantenimiento para un activo maduro es el mantenimiento predictivo. Se los dije, con el fin de predecir cuándo se producirá una inflexión de la curva y entrará en la fase 3. En las turbinas se hace boroscopía para ver el estado de los álabes. Te estás acercando a la vida útil y entonces tienes que ir mirándolo con cuidado. Porque, cuidado, y si encuentras una grieta, ten mucho cuidado. Porque eso significa, mejor si le bajas el porcentaje de carga. Porque esa pieza o esa fisura va a crecer, va a crecer, va a crecer, se va a desprender y vas a tener un problema terrible con rotura de maquinaria. La zona de la falla aleatoria. Las causas son menor resistencia mecánica a la esperada, deficiencias del material, esfuerzo mayor al esperado, esfuerzos acumulados por encima del diseño, estaríamos entrando a la deformación plástica, insuficiente factor de seguridad, mal diseño, defectos no detectados ni identificados, no se sabe la causa de raíz, errores humanos, se sigue repitiendo el error humano se va a repetir en todo el ciclo, causas naturales. Envejecimiento, la tasa de fallas aumenta progresivamente y el gráfico de la curva de la bañera tiene una pendiente positiva. Ahora se nos disparó. No todos los activos llegan a este fin, porque algunas dejan de utilizarse antes de desgastarse. Por ejemplo, las tarjetas electrónicas, las tarjetas de control. O de repente cambias y habilitas sistemas nuevos. Esta etapa de fallos se deben a desgaste progresivo de los componentes, mantenimiento deficiente, revisiones incorrectas, las reparaciones son cada vez más costosas y los riesgos de seguridad son cada vez mayores. Uy, estás jugando con el enemigo. Zona de desgaste, la edad, el desgaste, la fatiga, la corrosión, la erosión. Estas son las tres curvas esas, ¿no? Las características de los patrones D, E y F, después del periodo inicial, no hay ninguna relación entre confiabilidad y la edad operativa. En el caso de modos de falla D, E y F, el criterio de los límites de edad hace poco o nada para reducir la probabilidad de falla. Curva de desgaste. Muchas fallas no están relacionadas con la edad. La mayoría solo dan advertencia y generan información. Las curvas, porcentaje, o si quieren, falla potencial, falla funcional, ponen en evidencia el proceso de degradación porque muestra el momento de inicio de una falla potencial y cómo se deteriora en el tiempo. Si no se corrige, el proceso continuará deteriorando de forma acelerada hasta que el punto alcance el punto de falla funcional. Ya no cumple más. El de la bomba, ya no bombea más los 400 litros, sino 300 y ya no es suficiente.
Y entonces ahí está esta curva que se las conoce como la de diente de sierra. Y tiene una misma identificación. Por ejemplo, vibraciones, tienes verde al principio, amarillo, ya estás pasando el amarillo, ya estás pasando la alarma, entras a la zona de alarma y este es el problema. Se te viene abajo rapidito. Y entonces, ¿qué mantenimiento vas a hacer? Si el problema es detectar este punto de la probabilidad de falla potencial. Fíjate, en una llanta se ha gastado todo y todavía los salvajes siguen usando la cubierta. Ya están en la tela. Y cuando se les pincha, están jodidos. Porque tienen que gastar taxi, tienen que llevar al mecánico. ¡Ah! Otro cuento. Una falla potencial es la condición que indica que una falla funcional está en proceso. La falla potencial, la falla funcional. Y este es el problema, que es difícil detectarlo en qué momento se produce. Y entonces para esto tengo que tener buena instrumentación. Aceites, equipos de visión, equipos de termografía, equipos de analizadores de aislación, boroscopio, para hacer inspecciones por boroscopio. Fíjense, tampoco no son muchos. Tampoco es mucho. Plantas de aceite para tratar tu aceite, controles de tus aceites. El mantenimiento implica tareas para identificar fallas potenciales y evitar la falla funcional. Entonces, esto se está produciendo y esto va a ser acelerado. Tu tiempo de acá es corto. Y cuidado que se te haga más corto. Y entonces el problema es encontrar este punto donde la falla es detectada por falla potencial. No necesariamente la falla funcional te va a producir rotura de maquinaria. No va a cumplir con las especificaciones de tu producto y entonces te va a costar más caro. También es otra posibilidad. Y entonces, miren, tengo que ver cómo lo voy a definir los periodos de mantenimiento. En la falla potencial, y a partir de ahí tengo que ser más exigente. Tengo que controlarlo mejor. Hasta que sucede la falla funcional. Y en esta falla funcional, prácticamente, cuando digo la dimensión de una pieza, digo la medida, la tolerancia y la unidad. Aquí puede ser que estoy saliendo de la tolerancia. Y es lo que generalmente se hace. Pero esto puede ser por la máquina, como también puede ser por la herramienta de corte. El punto en el que la falla empieza a producirse no necesariamente relacionado con la edad. El punto en que podemos comprobar que está fallando la falla potencial. O sea, de que, fíjense qué interesante que es. Cuando estoy analizando las curvas de falla, puedo detectar de que alguna falla aleatoria también va a venir con este tipo de reflexión. Las tareas de mantenimiento implican detectar y controlar las fallas potenciales y evitar una falla funcional. Todo lo que hagas vale la pena. Predictivo principalmente, no preventivo. El preventivo es muy precario, necesitas instrumentación. Necesitas instrumentación. Y para cada máquina es lo mismo. La curva de desgaste, mire, charco de aceite, falla según el jefe de seguridad. Claro, es un potencial peligro de que alguien venga y se resbale y se rompa la pata. Y entonces, este señor avisa. Y en determinadas industrias te ponen una tarjeta y mejor es de que si estás certificados con los ISO,
Mejor es de que te pongas a trabajar. De no prestarle atención, eso va a seguir goteando. Y entonces va a haber un alto consumo de aceite. Y oye, ¿qué pasó? Hemos comprado el aceite y ya se te acabó el aceite. ¿Qué ha pasado con el aceite? A ver, contame. Tienes que estar en todas. Y hay algunos salvajes pelotudos que reciben en unos tachitos de plástico y todavía lo llenan. ¡Ay, Dios mío! Y le están metiendo contaminantes. Lo estás echando a perder el aceite. ¡Wow! Pero así van. Entonces, detectan. Y si no lo detectan, todavía sigue hasta que llega la falla funcional y ¡pum! Dispara la máquina. El equipo ha disparado por baja presión de aceite. Y entonces todo el mundo chilla. Chilla el gerente de producción porque tienes la máquina parada y se arma un despelote. ¿Para qué vas a llegar a aquello? Si lo puedes solucionar acá, cuando has detectado el problema. Si no haces nada, vas a llegar a la falla funcional. Pero este otro tipo de fallas es pues sumamente importante. ¿Por qué? Porque me dice, oye, acá está la edad del diseño, entra en operación y hasta que un determinado punto que entra en una falla potencial. Una vibración ha pasado a la zona de alarma. Y si no lo cuidas, va a pasar a la zona de disparo. ¿Por qué? Porque cuidado, la vas a romper la máquina. Y miren, relacionado con aquello está, estoy trabajando y aparece, ¿no? Oye, se ha incrementado. No le doy pelota porque no hago mantenimiento y no tengo los controles correspondientes, voy a llegar a la alarma. Y si no hago nada con la alarma, lo más probable es que voy a bajar la carga y voy a decirle oye, hay esto. Y entonces este va a decir, vamos a trabajar hasta el fin de semana o va a parar a la noche y mañana la voy a revisar a primera hora, voy a venir a las 6 de la mañana. Entonces viene y de esa manera evitas la falla. Y entonces aquí está, ¿no? El tema de tu mantenimiento preventivo. Y lo que estás haciendo es estirarlo con las acciones de tu mantenimiento. Y aquí se lo ve mejor, miren, cómo va la curva de degradación, termografía, residuos de desgastes, aceites, todo lo que puedan hacer, implementenlo. ¿Por qué? Porque van a empezar a encontrar puntos interesantes y van a evitar el deterioro de que pase de la falla potencial a la falla funcional. El punto P, cualquier punto puede ser el P, ¿no? La falla potencial P1, cambios en vibraciones. Acá está el P1. Intervalo de 9 meses. Residuos de partículas, este es aceite. Intervalos cada mes, cada 6 meses. Te están dando las posibilidades de establecer un plan de mantenimiento. Termografía, cada 3 meses, cada 6 semanas. Mantenimiento pero 8 semanas. Y vas armando tu rutina de mantenimiento, porque lo que quieres es evitar esa curva de degradación. Preventivo, cuidado, te está diciendo, bajo, alto, crítico. El correctivo, esto es rapidito, ¿no? Viene lento. Y viene probable. Entonces, hay que usarlo con esto, probabilidad de la muerte infantil. Pero tengo que hacer todo tipo de mantenimiento. Aquí no hay
que este es mejor que el otro, no, porque han visto las probabilidades de falla. Ah, y debo cruzar con las curvas de falla. Miren, está clarito la instalación, el mantenimiento. Esta es en la zona aleatoria y esta es la zona de vejez. Uy, el costo de reparación cuando entro en la zona de vejez cada vez es más alto. Entonces, entiéndanlo y compárenlo estas dos curvas. Técnicas para efectos químicos, corrosiones, estas partículas son filtros, tratamientos de filtrado, efectos físicos, efectos de temperatura, efectos eléctricos. Estos eléctricos se forman unos varices, unas lacas en los aceites. Es lo último que había que controlar. Y ahora sí, hemos acabado la presentación. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Muy buena, ingeniero, muy buena. Que me alegro. Resalvado. Esta presentación prácticamente es nueva, jóvenes. He estado trabajando, hay modificaciones con lo anterior, con lo que les daba la anterior. Está más completa, está más, más objetiva. Y una de las grandes motivaciones ha sido el tema de ayer. Hoy día he estado trabajando desde la mañana para modificar porque la presentación que hizo el joven no ha sido del todo buena. Y quiero para ustedes lo mejor. Y lo otro es de que ya están cerca de salir. Han visto lo que es el mantenimiento, la mantenibilidad, la el soporte básico. Implícitamente está el tema de las curvas de falla, de las curvas de probabilidad de falla. Y se completa con las curvas de desgaste y analizar esto de las fallas potenciales y las fallas están, es lo último que se está mirando en fallas, la falla potencial y la falla funcional por el desgaste. Con eso están los costos. Por favor, véanlo. Porque decisión que van a tomar es mejor tomar las acciones antes, no ya por acá cuando está bajando. Uy, los costos de reparación acá son muy altos. Y a veces mejor ya directamente comprar una pieza, un repuesto y cambiarlo. ¿Sí? Porque estos ciclos de repente pueden ser 2 ciclos, 3 ciclos, dependiendo de los tipos de álabes. Y de repente la fabricación. Hay ciclos de álabes que tienen 24, 48. Las máquinas Siemens están con mantenimientos de cada periodo de cada 42.000 horas. Entonces, fíjense, han superado muchas cosas de las que les he dicho, o mejor si quieren, han extendido los periodos y de esa forma han conseguido confiabilidad y de esa manera han conseguido buenas rentabilidades de las máquinas y de las plantas que han instalado. Siemens, la planta
la planta de, está la planta de acá de Guarnes, la técnica del sur y la del Tres Ríos. Bien, jóvenes, los dejo. Ha sido un día pesado para mí. Nos vamos a ver el martes. Ya le he pedido a la señora Jacqueline que me resuelva el aula para el día, el anfiteatro, creo que es, para el día viernes. Ya está reservado a las 9 de la mañana. Nos vamos a ver el martes. Podemos hacer un repaso de todo lo que quieran ver. Ustedes me dicen el tema, y cuidémonos. Las vacunas están cerca, ojalá que nos llegue para todos. Están llegando 1 millón de vacunas, yo creo que con eso van a bajar y van a ser accesibles para que ustedes se vacunen. Disculpe, ingeniero, ¿el próximo viernes sería el examen? Claro, eso nos quedado a las 9 de la mañana, pedido de una de las compañeras. ¿No sabías? Es que yo no estoy tomando lista y los he dejado quiero ver cómo va a ser el comportamiento de ustedes. Porque se los larga y no, es igual que la soga y el cabrito. Entonces, ya no les he puesto la soga, quiero ver hasta dónde se va a ir el cabrito. ¿Qué te parece? Si el interesado de estudiar y de rendir eres vos, no yo. El que tiene apuro para no yo. Y eso te digo todo, porque el que pierde todo eres vos. Yo no. Yo les he dado lo mejor. Les he dado lo mejor. Comparen mi clase con la de Jaime. Compárenla. Comparen mi clase con la de Sauma. O comparen con la de que quieran. ¿Qué te parece? Y encima no vienes a clase. Te estás perdiendo lo mejor. Porque estudiar solo te va a costar más. Bien, nos vemos el martes. Prepárense con lo que quieran. Lo vamos a descifrar lo que quieran. Les voy a hablar de aquí, de allá. Vamos a empezar a jalar la información. Bien, jóvenes, nos vemos entonces el martes. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Saludos, ingeniero. Ingeniero, Chao. gracias. Bueno,